El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, este programa tiene que iniciarse obligatoriamente resaltando y exaltando, mejor dicho, la figura del patricio Francisco del Rosario Sánchez. 205 años de su nacimiento, 9 de marzo del año 1817. Es decir, señores, que era un niño prácticamente Sánchez en el 44. Ya en el 38 forma parte de los trinitarios. Es decir, estamos hablando que tendría alrededor de, vamos a ver cuántos años, del 44, tendría 14, 7 y 20, no tenía 27 años. En el 44, sí, podía tener 27 años. En el 38, unos 22, 20, qué sé yo, 20, serían 6 menos, 21 años. Eran niños prácticamente. Mella tendría 22. Duarte era el más maduro, señor, era Duarte. Y Duarte nació en el 13, es decir, 4 años antes que Sánchez y 3 antes que Mella. Es decir, eran jóvenes, muchachos. Pero, sin embargo, Sánchez, señores, con esa edad tan joven, lideró el movimiento en el momento que Duarte tiene que salir del país, 1843 también, creo que fue, 44, sale Duarte y Sánchez se queda organizando la gesta, la revolución o la separación, y hace una labor
de animación, de moverse por donde quiera que pudiera, hasta que estuviera perseguido ya y lograra esconderse. Pero esa gesta, hay que ver el valor, la decisión de esta gente. El primero de los convocados, señores, a las 10 de la noche, porque hay que ponerse en aquel contexto. A las 10 de la noche, el primero de los convocados es Mella, que llega ahí a la puerta del conde. Los otros no aparecen. Del listado que tenían de gente que iba a participar en la gesta, hubo muchos que se arrepintieron y como que se enfermaron y le dio gripe, como dicen, pero a las 10 de la noche ya Mella estaba ahí. Sánchez no había llegado, Sánchez andaba por los lados del Matadero, que eso, en esa época el Matadero era por donde está el obelisco Hembra, esos lados por ahí. Entonces, Mella dice, bueno, ya este golpe está dado, aquí hay que echar para adelante. Un hombre de valor, como era Mella, decidido, da el trabucazo. Sánchez, que oye el trabucazo, oye la explosión, dice, no, esto arrancó. Y van a la puerta del conde y se declara la separación, la independencia. El asunto es, señores, que esos muchachos, desde luego, hay que ver, porque uno hay que retratar el tiempo aquel, estar allá. O sea, yo estoy hablando como si estuviera allá, en esos eventos, ahí, en el 44. Ese 27 de febrero, el 28, ya esta gente va prácticamente a firmar la capitulación de los haitianos. Y antes de eso, ya a Sánchez, el grupo de gente con más ascendencia, porque donde hay un hombre como Manuel Jiménez, Melenciano, y otros más que hubo en esa noche, Caminero, no sé si estaba Caminero, pero decidieron escoger a Sánchez como el líder. Ya Duarte lo había asumido como el líder que se quedó dirigiendo el movimiento mientras Duarte tuvo que salir al exilio. Pero esos conjurados, señores, escogen a Sánchez por ese valor, esa tenacidad, para que dirija esa primera junta, no la junta gubernativa en sí, sino la primera junta de ese grupo de conjurados, que presidiera Sánchez ese grupo. Y así se hizo. Claro, ya el 28 o el 29, porque era bisiesto el año, entonces aparecen ya los hombres maduros como Bobadilla y Briones. Entonces Bobadilla es el hombre que se escoge como presidente de esa primera Junta Central Gubernativa. Porque Sánchez, el pobre, no tiene todavía esa representatividad, no la tenía, pero el fervor patriótico y el deseo de que naciera la República y que se cumpliera el deseo, el ideal de Duarte, porque esa gente veían a Duarte como su líder. Yo pienso que en ese momento Sánchez no está creyéndose que es un padre de la patria, que el hombre de la idea es Duarte, el líder es Duarte. Pero bien, Francisco de Rosario Sánchez, como los demás, no hay duda que tuvieron sus sombras también, luces y sombras. Entonces, era difícil para la época esa gente poder diferenciarse o asumir papeles que no fueran pragmáticos para el momento, porque entonces, ¿qué surgió ahí, señores? Pues hay que acordarse de eso. ¿Qué surge ahí? En ese periodo corto en que los haitianos capitulan y ya entregan el poder, los afrancesados con Buenaventura Báez y ese grupo que eran diputados al Congreso haitiano en representación de la parte oriental, trazan el plan Levasseur con el cónsul haitiano, al cónsul francés en Puerto Príncipe, Levasseur, y tratan un protectorado enajenando el territorio nacional, es decir, aceptando a Francia que se le entregue la bahía de Samaná, la península y la bahía de Samaná. Levasseur
Y Sánchez firma ese documento el día 8 de marzo, qué sé yo, del año 1844. Firma ese documento y hasta Duarte estuvo de acuerdo prácticamente con ese documento, aunque Duarte no estaba, claro, no podía estampar la firma. Pero eso fue como una sombra que quedaba para Sánchez y que los anti-Sánchez quisieron después, con el tiempo, correr esas cosas. Y entonces, por eso es que hay que ver en esos momentos esas mismas decisiones, esa decisión de Santana de anexar el país, son terriblemente difíciles de uno también entender para el momento qué era este país. Por eso yo leí esa gestión de Mella en España, meses tratando de que nos protegiera España. Francia no quiso, porque bajo esa condición, imagínense, después Duarte echó para atrás y dijo, no, eso no puede ser. Pero en el 74, en 1874, los entregaron a Samaná. No, ya Duarte, Duarte exiliado por Venezuela, que ni se hablaba de Duarte. 2 años después muere. Mella ya muere en el 64. Y Sánchez muere en el 61, fusilado. Entonces, se entregó la bahía de Samaná a los Estados Unidos en 1874 y después querían entregar el país, el propio, ya, ¿cómo se llama? Báez. Entonces, uno aquí, yo digo que hay que tener hasta ciertas, por eso Lili fue tan juicioso que cuando plantearon el asunto de los padres de la patria, dijo, mire, déjenme el altar tranquilo, no me muevan el altar para que no se me caigan los santos. Porque había muchas decisiones que se podían ver mal y otras se podían ver bien, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que reconocer, esa idea iniciática, primacial, y esos son nuestros padres, los verdaderos patricios, y tenemos que guardarle todo el respeto, todo el tiempo a esas figuras patriciales. Sánchez, el país siempre estará agradecido de tu fervor patriótico, de tu trabajo, de tu entrega, no solamente de su heroicidad, sino de su martirologio, porque terminó siendo héroe y mártir de la independencia nacional. Bueno, entonces vimos que el presidente está por Chile, pasó por Argentina, y eso está, bueno, se ve bien por un lado, porque es una función oficial en la que está el presidente. Sin embargo, yo soy de lo que pienso, porque como yo vengo de una escuela tan tacaña como era la escuela de Balaguer, porque Balaguer era sumamente tacaño, ahorrativo, austero, pero era austero de verdad Balaguer. Entonces Balaguer, esos viajes, no era muy dado a hacer esos viajes. Fue a Punta del Este, porque fue a Punta del Este, pero ese fue un viaje, señores, que eso fue un viaje organizado por los Estados Unidos de Norteamérica, que para la época era una situación sumamente difícil, la Guerra Fría y las intervenciones y Washington, y eso no era fácil. La insurgencia guerrillera y eso, América Latina estaba efervescente, esa es la verdad. Entonces Balaguer tuvo que ir a Punta del Este, que eso fue una cita histórica, cita citable, como decían en las elecciones. Pero los presidentes acostumbran ya ahora a viajar muchísimo, y van y esos viajes, pero yo creo que en la situación misma que estamos nosotros, de crisis, el presidente,
pudo haber delegado eso. No sé, en Argentina dice que fue a firmar algunos acuerdos ahí con Argentina, pero no sé qué se puede firmar un país que está Argentina al borde de un default. Imagínense ustedes. No sé qué se puede negociar con Argentina, porque Argentina es un gran productor de granos, pero nosotros, maíz, soya y trigo, prácticamente de Estados Unidos se importan esos productos porque los fletes son mucho más baratos. Un flete del Golfo de los Estados Unidos, del Golfo de México aquí, es mucho más económico que traer eso de Argentina. Nosotros hemos traído otras veces. Yo recuerdo cuando estaba en INEPRE, se importó arroz, yo creo que de Argentina o de Uruguay, pero un arroz tipo japónico, de esos arroces redondos, y eso nos gustó aquí. Muy bonito, bien pilado, pero no era un arroz para el pueblo dominicano que está acostumbrado a comer arroz grano largo y no ese grano tipo japónica, redondo, qué sé yo. Hubo una importación que se hizo, creo que de Uruguay o de Argentina. Pero nosotros no somos grandes importadores. Argentina es un país que tiene sus mercados. Esos mercados creo que por Europa exporta maíz y exporta trigo también, soya, etcétera. Estados Unidos, grandes exportadores. Ucrania, que es uno de esos, y Rusia, que son exportadores también de grano. Pero no sé qué acuerdo, de qué nos vamos nosotros a beneficiar, porque Argentina es un país, repito, que está en estado de default casi, discutiendo con el Fondo Monetario, un país que tiene muchos problemas, con una inflación galopante, políticos corruptos hasta los tuétanos. Pero el presidente hizo una parada ahí y firmó acuerdo con el presidente de Argentina. Uno no sabe qué puede ser. El presidente, yo lo estuve viendo en una entrevista con Oppenheimer. Y Oppenheimer le hizo una pregunta que me pareció interesante. El presidente la respondió muy francamente. Claro, no sé si es algo que se puede ver como utópico, que es el asunto de buscar como una especie de acuerdo regional con el petróleo, con la entrega de petróleo a los países no petroleros. Cómo buscar un mecanismo de financiamiento del petróleo a partir de un precio X. El presidente partía de $85. Cuando suba el precio del barril de $85, que ese margen entonces se le encuentre un financiamiento. Pero es que los países productores de petróleo de América Latina, Venezuela está desvencijado. Brasil tiene su problema, no sé si puede suplir petróleo en condiciones de crédito. México, eso es otra incógnita ahí. Guyana creo que ha descubierto unos campos petroleros. El único país petrolero es Venezuela, porque se sabe que tiene petróleo, pero es una industria que está también desvencijada por los problemas económicos, la corrupción, el problema político y la falta de tecnología. Se ha ahuyentado la tecnología de allí y eso está hoy quedado, como se dice. Aquí Venezuela tiene un mar, está posada sobre un mar, un océano de petróleo, pero no tiene recursos ni tecnológicos, ni recursos económicos para explotar la riqueza, porque gastó su riqueza, la botó, mejor dicho. Entonces, eso se ve tal vez un poco, yo lo veo como un poco utópico pensarlo, porque no hay suplidores. Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos anda precisamente en un arreglo peligroso, porque eso es un terreno movedizo en el que se ha metido el presidente Biden con este asunto de Venezuela ahora. Porque ¿qué es lo que Biden anda buscando en Venezuela? Y ya cambiando, girando para... el presidente Biden se ha lanzado a buscar 200,000 barriles o 300,000 o 400,000 barriles, que era lo que le suplía Venezuela a los Estados Unidos, antes de las sanciones que le pusieron a este señor. Entonces, de Rusia lo que importa son 400,000 barriles diarios. De Venezuela podría suplirlo Venezuela, pero hay que hacer un acuerdo político con Venezuela, no es solamente económico, porque no es verdad que Maduro se va a quedar. Ya Maduro ya liberó 2 norteamericanos.
de uno que tenía preso sentenciado ahí, porque ellos meten preso gente así para luego negociar, son moneda de cambio. Pero ustedes verán a otro que tienen en Estados Unidos, a Saab, el colombiano que ha sido un testaferro de él, de Maduro. Ustedes lo verán ahora a él intercambiando para que le suelten a Saab, que es un saco de conocimientos de todas las diabluras que se han hecho en Venezuela. Pero él va a lograr que le suelten el hombre. Y le va a abrir los pulsos también de Venezuela a los Estados Unidos probablemente, porque lo que quiere es quedarse ahí. Ahorita hay un arreglo con Ucrania, allá en Estados Unidos, y entonces él arregló su mundo con los Estados Unidos aquí. Entonces Biden está en un terreno movedizo, porque entonces la política de Trump fue de aislar a Venezuela. Pero al mismo tiempo Venezuela está aislada por sanciones de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que Biden busca? Busca requebrajar la unidad con Europa ahora que la necesita tanto con Ucrania, arriesgándose con Venezuela, buscando unos galoncitos, como se dice. Porque es mejor que Estados Unidos le diga a Arabia Saudita, mira, mándame petróleo para acá. ¿Qué sé yo? O al mismo Irán, porque con Irán es más fácil negociar con Irán que con Maduro, pienso yo. Porque allí ya hay un régimen teocrático que lo acepta, que lo han aceptado su propio pueblo y todo el mundo acepta que. Pero esto no, porque esto es una cosa impuesta aquí, una dictadura que hay ahí en Venezuela. Entonces Mr. Biden al mismo tiempo también abre el consulado en Cuba. Un régimen que está desacreditado también, que yo me reí con un grupo de periodistas. La Unión de Periodistas Cubanos, con todo ese comportamiento vasallático, pidiendo que una protesta en Europa, porque en Europa cerraron las oficinas de Russia Today y Sputnik, dos agencias putinescas que son utilizadas por el régimen, por el dictador soviético o ruso para hacer toda su fechoría y hablarle mentira al mundo. Entonces Cuba protestando, o un régimen como el de Putin que tiene a Rusia en la oscuridad, a los rusos, por eso no le molesta. Entonces Biden tiene una política hacia el Caribe ahora mismo, penosa, y eso puede ser terreno movedizo. Vámonos a la pausa y seguimos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, entonces, señores, esa posición del gobierno de los Estados Unidos luce como desesperada por Estados Unidos y que demuestra una vez más que Estados Unidos no tiene enemigos, que lo que tiene son intereses. Porque, repito, hay que ver
la situación que ha pasado con Venezuela, que yo pienso lo siguiente. ¿Por qué Biden no intenta mejor derrocar al presidente de Venezuela? Buscando argumentos o métodos de lucha en que Estados Unidos no tenga que participar directamente. Pero Rusia ha estado defendiendo su participación de guerrear contra Ucrania porque ellos tienen derecho. Entonces Estados Unidos puede decir lo mismo en Venezuela y sacar ese régimen de ahí de Maduro, ayudar a sacar ese régimen de Maduro y cojan a Venezuela. Entonces ustedes tienen un mar de petróleo ahí en Venezuela y salen de Putin, pero están jugando como con cartas marcadas. Oye, ¿qué va a pasar con esos, señores, toda esa diáspora de Venezuela en Estados Unidos, por el mundo, y los cubanos? Esa gente se lo echa a Biden todo de enemigo. Biden, yo no sé lo que va a pasar con el Partido Demócrata en las elecciones que vienen ahora, pero lo que le están dando fuerza a Putin, a Trump, porque Donald Trump, esa política de Cuba y la política contra Venezuela fue diseño de Donald Trump. Pero ahora esta actitud de Biden, que está bien que la guerra le obligue a que, bueno, aprieta por allá, pero suelta aquí. Entonces, como que eso es una contradicción. Entonces, ¿a qué dictador es malo y este dictador es bueno? El de Venezuela. O lo toleran o lo qué sé yo. El asunto es que para los latinoamericanos ha sido un paso peligroso el de Biden. Se ve que anda en terreno movedizo. Es lo que yo pienso. Venezuela era mejor apurar una salida de Venezuela de ahí. Ponerle a Colombia, porque ahora está debilitado con ese frente allá, con el problema que tiene Putin en Europa, peleando 3 guerras. Porque Putin está peleando 3 guerras. No podía hacer nada por Venezuela. Este era el momento de apretar a Venezuela. Pero no irse a entregar a Venezuela, era apretar a Venezuela para que Maduro tuviera que salir de ahí, porque Rusia no lo puede asistir con el problema que tiene Putin ahora mismo en Europa. Ese problema de Putin, son 3 guerras, digo yo, porque hay una guerra militar. Esa es la guerra militar. La guerra económica que está librando Rusia y Putin. Más la guerra de la propaganda. Porque esa es otra, además de esa. La batalla, esa es una primera batalla que se gana antes de librarla, se gana la verdad. Y Rusia perdió esa primera batalla con la invasión a Ucrania. Entonces ha ganado toda la repulsa. Es decir, Putin está en una situación ahora mismo que yo he dicho, ese discurso de Zelensky, el presidente de Ucrania, yo oí un discurso que ese señor le dirigió a los rusos. Tiene como 9 minutos, yo no lo quería pasar, pero estoy pensando a ver si lo puedo pasar mañana o el viernes. Pero ese discurso de Zelensky, bien elaborado, yo no sé quién le hizo ese discurso a él o le ayudó, pero ese es un discurso que le va a llegar al pueblo ruso, porque eso fue mandado al pueblo ruso. Eso es un misil, y no explosivo, sino de verdad. Eso es lo que se llama un ejercicio de verdad. Eso es un ejercicio de verdad, de compromiso. Realmente el que ha hecho ese señor Zelensky, un tremendo discurso que prácticamente derrota al propio Putin en ese campo de la propaganda porque le dice esas verdades al pueblo ruso, que si el pueblo ruso, repito, le permitieran oír ese discurso, puede levantar hasta una conmoción allí, porque ese pueblo no sabe lo que está pasando en Ucrania, porque es una nube que le tienen, es nublado que tienen ese país. Algo increíble, pero esa es la realidad. Entonces, esa situación ahí, como está ahora mismo la guerra, Putin no tiene toda la de ganar, porque que ya eso va para 2 semanas, va ese conflicto. Y eso se le está complicando la vida, porque es verdad que están saliendo los civiles y que él sigue bombardeando y él tendrá que desplomar aquello.
Pero hay que destruir a Ucrania, ¿buscando qué? ¿Qué va a ganar destruyendo a Ucrania? Entonces, primero, destruye a Ucrania y cuando su propio pueblo vea la destrucción, la devastación de Ucrania, va a decir, pero ¿y qué es esto? Entonces, va a tener la repulsa interna, más la repulsa internacional, más la enemistad jurada de Ucrania, que tendrá que aplastar ese pueblo, pero ese pueblo no son 3 gente tampoco, estamos hablando de un país de 40 millones de habitantes. Y usted sabe lo que usted tiene que matar 1 millón de gente ahí, porque es un holocausto lo que tiene que haber ahí. Eso será muy difícil, definitivamente muy difícil. Es una situación muy incómoda para ese país que hoy está apestado. Y yo creo que a los guapos lo que hay que ponerle son los hierros. Putin ha usado el chantaje de la guerra y de la guerra nuclear y todo eso, pero a esos tipos hay que enfrentarlos. Y si Estados Unidos y la misma Unión Europea le dicen a Putin, mire caballero, nosotros estamos respetando esto para no poner el conflicto más grande y crearle problemas a países que no están en esto. Pero déjeme decirle lo siguiente, mire, nosotros podemos ir al terreno que usted quiera, al que usted elija, y que lo sepa el pueblo ruso. ¿Cuál es la situación? Que si hay que pelear una guerra convencional, se la vamos a pelear, y si hay que pelear la nuclear, también te la vamos a pelear. Es decir, a esos dictadores hay que ponerle los hierros, porque ellos entienden, aunque tengan sus bombas atómicas y todo ahí, ellos lo entienden. China no ha invadido Taiwán porque sabe cuál es el problema de invadir a Taiwán. Porque ya Estados Unidos tiene un compromiso con eso. Entonces los chinos tienen su capacidad militar, pero ellos saben a lo que se tienen, porque también es un país que tiene más que perder probablemente, o más que perder que Rusia, en una guerra y una cosa de esta. China, porque China se ha desarrollado como una potencia comercial, pero Rusia no es nada. Eso nada más es una potencia de recursos naturales, que es una fuente enorme y que los vende, y eso crea negocios y riqueza en Rusia. Pero son recursos agotables, no son inagotables. Pero Estados Unidos no quiere, desde luego, no quiere involucrarse en una guerra, por ejemplo, directa. Se sabe que no se puede ir a una guerra directa porque sería una conflagración mayor, y tal vez países, por ejemplo, como Alemania, Francia y todos esos países de Europa no tienen que correr el mismo riesgo que correría Estados Unidos. Pero no a esa gente, a ese tipo de dictadores no se le puede andar con paño tibio, porque se van envalentonando. Entonces no es loco, porque ya los mismos organismos de inteligencia norteamericanos y europeos han determinado que Putin no es loco. Es lo que es asesino, psicópata asesino, pero no es loco. Él sabe lo que está haciendo. Pero al que sabe lo que está haciendo y le dicen, mire, y a su ejército, se le amenaza a su ejército y se le dice a su Rusia, a su pueblo, miren, ustedes están expuestos a morir todo en 5 minutos, para que la gente sepa que no es que yo tenga un superhéroe allí que me va a salvar de la destrucción y que hay que respetarnos porque estamos súper armados. No, es que todos están súper armados. Eso es lo que yo pienso y que ojalá no tenga que pasar, pero parece que al final uno puede pensar que las cosas se pueden salir de sus controles hasta ahora, porque organismos internacionales no hay quien ría eso, porque Naciones Unidas no sirve para nada ahí. Naciones Unidas no sirve ni siquiera para entrar a ver cuáles son los daños que se denuncian como daños a civiles. No se atreve a entrar ahí. Y ellos pueden entrar a ver qué es lo que está pasando, cuáles son los bombardeos, a dónde van, porque son áreas civiles. Hoy, ¿cómo es posible que un edificio de apartamento luzca destruido por bombas, por proyectiles? Hoy esos son cuarteles militares. Entonces, una misión de Naciones Unidas debería estar mirando esas cosas. Pero son las potencias. Bueno, la fuerza del pueblo ha tomado del discurso del presidente, lo ha tomado como bandera de lucha, lo de la tasa cero, que nosotros estuvimos hablando de eso aquí. Yo ayer comenté
que muchos de esos productos, que incluía la tasa cero, ya estaban contemplados en tasa cero. Que cuando yo puse el ejemplo de las bombas de agua, todos esos equipos de labranza, yo creo que la tasa cero en aduana, eso lo puso Leonel Fernández, del primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000. Se aprobó la tasa cero. Y yo me acuerdo que se quitó también un impuesto que había de un 16%, creo hasta los fertilizantes. Eso se eliminó todo eso. Y se puso la tasa cero en aduanas. Tiempo de Miguel Coco, creo, no sé, antes de Miguel Coco. Yo no sé quién fue el primer director de aduanas de Leonel Fernández. 96-2000. No recuerdo quién fue. El director de aduanas de ese gobierno de Leonel Fernández. 96-2000. No recuerdo. Pero esa tasa cero, incluso, se le ha señalado a los técnicos del gobierno, a los que elaboraron o le ayudaron a elaborar ese discurso al presidente, que hay partidas, hay renglones de eso que están incluidos en el DERECAFTA y que ya dentro de las canastas de desgravación aparecen prácticamente en tasa cero. Yo creo que parte de las piezas de pollo entran en eso, pero desde luego eso es solamente para productos que puedan ser importados de Estados Unidos. Lo que pasa es que esta situación, el presidente le pone tasa cero al pollo, por ejemplo, o a la leche, pero es una leche que viene tal vez no necesariamente ni de Estados Unidos, ni del ambiente del DERECAFTA, léase Centroamérica. Entonces, esa leche podría venir de Argentina, incluso. Podría venir de Argentina, de México, de donde usted la quiera traer. No paga impuestos. Pero, aún la que está en el DERECAFTA, está como que paga impuestos. Creo que paga un 20%, la leche en polvo. Creo que la leche en polvo y la leche líquida tiene un arancel de un 20%, creo, hasta que termine el periodo final de desgravación, que ya entonces la leche en los 15, 20 años, qué sé yo, entrará libre de aranceles. Pero mientras tanto tiene un arancel. La leche que viene por la OMC también tiene aranceles. Productos que vienen por la OMC tienen aranceles. No son del DERECAFTA, sino de la OMC. El maíz, por ejemplo, pero que el maíz, si viene por el DERECAFTA es lo mismo. No paga aranceles tampoco, no tiene aranceles para entrar al país. Entonces, hay productos del DERECAFTA, como han señalado esta gente, los técnicos de la Fuerza del Pueblo, que están ya en tasa cero de por sí, entonces no vale, o sea, ¿para qué anunciarlo? Pero eso es un error que hubo en el gobierno, porque yo he dicho aquí es que yo no sé quién es que asesora al presidente de la República. Pero además, insisto, ahí hay productos que le van a hacer daño a la producción nacional. ¿Por qué? Porque un arancel, productos que no necesariamente vienen de Estados Unidos o de Centroamérica, porque y si un producto, por ejemplo, un aceite vegetal, aceite de oliva, viene de España, no paga impuestos. Si está incluido dentro de esas grasas vegetales o aceites vegetales que van a ser importados para facilitarle la canasta a la clase media y a la clase... O a las clases que tienen acceso a esos productos en los supermercados, en los mercados, colmados, etc. Pero eso está en competencia con la industria criolla. Con la industria criolla que puede producir el aceite, por ejemplo, los aceites de maní, el aceite de soya, aceite de coco, bueno, los aceites que se producen. Pero si entran libres de impuesto aduanal, de arancel, entonces
va en desventaja el productor local. Y era lo que yo planteaba ayer. Y he tenido, yo creo, algunos días anteriores también sobre ese tema, lo puse aquí. La fuerza del pueblo ha asumido ese mismo discurso. Pero es que son evidentes esas cosas que yo no sé quién asesoró al presidente en el discurso para no advertir esos errores. Porque de hecho son errores. Ese ejemplo de las pastas que yo puse, ¿cómo se va a diferenciar aquello? Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dos cosas. El día pasado leí en las redes un funcionario importante del gobierno, embajador dominicano en un organismo de Naciones Unidas, con asiento en Europa, en Francia principalmente. Leí en las redes le hicieron un resumen a Leonel Fernández de sus viajes en todos sus años que fue presidente. Y gastó un dineral, más de 80 millones de dólares, o 39 o 40 millones de dólares en viajes que hizo Leonel Fernández. Pero además me chocó que ese mismo funcionario dijera que se habían gastado 4 millones de dólares en asuntos personales, en compras personales entre Leonel Fernández y su señora. En este caso sería Margarita Cedeño en su época, cuando estaba como primera dama. Y que Leonel Fernández había gastado 4 millones de dólares en asuntos personales. Prácticamente se robó 4 millones de dólares al Estado, porque ¿cómo es posible que se compren cosas a nombre del Estado, con recursos del Estado? Lo iba a comprar Leonel Fernández. Eso me chocó, porque dije, caramba, pero Leonel usó 4 millones de dólares. Eso como que choca. Pero eso son cosas que salen en las redes. Ahora, yo le quiero decir al presidente Abinader que se cuide de ese funcionario, porque ese es un hombre muy resentido. Ese funcionario se hizo prácticamente enemigo de Leonel Fernández. Leonel Fernández no tiene enemigos íntimos, son los enemigos de Leonel, porque él lo quiere muchísimo y se abraza con él sabiendo que andan con un puñal, a los brutos. Pero ese señor es un resentido. Parece que Leonel Fernández en ese momento que era presidente, él le pidió un cargo, Leonel no lo pudo complacer y el hombre se hizo enemigo jurado de Leonel Fernández y le hace unos ataques severísimos. Y escribe, columnista. El hombre señaló esos gastos.
yo le quiero advertir al presidente Abinader, que ya lleva varios viajes y que lleva la vicepresidenta, ha hecho varios viajes, que este señor también estará contabilizando esos viajes. Para mañana, el día que el presidente Abinader tenga que disponer del cargo de ese señor va a hacer un recuento igual, porque son gente que actúan así. Esos viajes que tiene el presidente, que ya van varios viajes, y de la vice, de Raquel, que ha hecho varios viajes también. Entonces eso se lo van a contabilizar. Y yo creo que el propio Leonel Fernández deberá pedir una explicación de eso, porque es un funcionario del gobierno de alto nivel, es un embajador. Y que le aclaren esa situación, porque eso de usted robarse $4 millones, porque es un robo. Aunque el tipo no dice que fue robado, pero fueron gastados según. Esas cosas, hay gente aquí que habla y dice lo que le da la gana. Leonel Fernández es un hombre que no tiene, yo he dicho, púas vengativas, con nadie es un hombre de... No es un hombre de andar con chisme, esos chismes y esas cosas, y calla, pero que también hay cosas como que deben ser aclaradas. Pero el propio presidente, que ya lleva varios viajes, y el gobierno, y fíjense que ya cambió, el presidente se fue en un viaje a Europa, en un avión comercial. Ahora salió un avión privado. Entonces, esta gente suman, ellos van sumando. Vamos a esperar. Muchos de nosotros nos estaremos preguntando, señor, ¿y cómo va el muro? El muro fronterizo. ¿Usted sabía que en el muro no se ha pegado un blog todavía? ¿Sabe la comunidad nacional que del muro fronterizo no se ha puesto un blog? Óigase bien. Y se dio el primer Picasso. ¿Qué hay en la zona, según mis informaciones? 2 topógrafos haciendo mediciones en el área de Saladilla y Manzanillo para asuntos del muro. Es decir, ya yo entendía que a esta altura de juego llevábamos líneas, 12 o 15 líneas de blog pegadas en el muro, o de piedra, qué sé yo, lo que se vaya a hacer el muro. Pues no se ha pegado un blog del muro fronterizo, señores. Hasta ahora, repito, lo que hay es 2 topógrafos o agrimensores que andan midiendo en la zona. Será buscando puntos o fijando puntos por donde irá la línea de esa verja, de esa valla o de ese muro. Uno no sabe todavía ni siquiera qué es lo que va a hacer. Pero cuando yo vi aquellas varillas y aquellos blogs, yo entendí que ya eso era parte de lo que se estaba pegando, que se estaban poniendo los blogs allí. Pero según mis informantes, no se ha pegado un blog en el muro fronterizo. Ojo con eso. Y yo tengo mis reservas, que lo he dicho muchas veces aquí, y vuelvo a decirlo. Porque es tantas veces que yo he repetido eso, y que la política migratoria del régimen no me convence, y menos ahora con estos asuntos de refugiados. Ahora es que hay haitianos aquí. Ahora es que tenemos haitianos. Ahora es que los haitianos dirán, oh, y no defienden a los ucranianos y a nosotros. Y el país está, señores. Pero yo a veces, yo pensando, a veces me río de mí mismo. No de mí, en mí. Me río en mí de la situación que uno ve muchas veces. Que llegan 50 o 60 mil refugiados, o 100 mil refugiados llegan a un país vecino de eso en Europa. Y eso es un escándalo. Pero aquí tenemos millones de gente haitianos. Y eso no es molestia, señores, ni siquiera no para los funcionarios. Para el pueblo dominicano no es molestia porque no le molesta. Salvo algunas voces críticas, que las hay, como yo me incluyo en ellas. Pero aquí prácticamente la gente acepta esa invasión de refugiados haitianos, que ya ni siquiera son refugiados
que no son refugiados, diríamos, porque no vienen huyendo de una situación política allí que podrían, porque uno sabe que Haití tiene de todo. Pero son refugiados económicos, porque allí también hay muchos problemas de hambre y problemas políticos, problemas de seguridad, uno lo sabe todo eso, pero nosotros no podemos absorber eso. Pero la autoridad de nosotros nos dicen una cosa y por ahí, como dicen, como una especie de doctor merengue. Una merengada. Sí, pero no. Sí, vamos a trabajar. Y al final, haciendo la seña del doctor merengue que no. Y eso es lo que tenemos en el país. Así hay cosas que nada más no es en el ámbito migratorio. En el ámbito de la justicia. Doña Miriam Germán decía hoy que la Procuraduría General de la República está comprometida con derrotar la impunidad y que no van a aceptar la impunidad. Mire, doña Miriam, yo le voy a decir lo siguiente, pero su gestión ha ido perdiendo fuelle, porque ¿qué más evidencia tenemos de las deficiencias o de las carencias, por un lado, que presenta la Procuraduría, porque o no tiene gente o no tiene recursos? Primero tienen que estar pidiendo muchísimas prórrogas con estos casos, los que tienen justicia. ¿Por qué? Porque no tiene todas las pruebas reunidas. Bueno, si no la tienen todas las pruebas con todo el tiempo que esa gente tiene presos, bueno, algo está fallando. O las pruebas están escondidas y hay que escarbarlas, sacarlas, desenterrarlas. Una. O no hay suficiente personal técnico para recabar esas pruebas lícitas. No hay equipo o no hay recursos, porque era lo que yo decía, señores, hasta para usted investigar en un banco andorrano, si hay recursos de gente que está sometido, imputado en caso de justicia, eso se necesita recursos económicos. ¿Y cómo usted manda un equipo técnico, por ejemplo, a un banco a Andorra, a averiguarlo, o a Francia o a Estados Unidos, a saber que dónde están los dineros, dónde están los bienes de esta gente? Usted sabe lo difícil que si no hay recursos, ¿con qué se van a hacer? Pero tienen que decirlo. Entonces, la Procuraduría General de la República está estancada en 4 o 5 casos, de los cuales, fíjense el asedio que hay de los abogados, que dicen que el caso Medusa 4 meses más, que es como para mantener a la gente presa. Entonces, no, están investigando el hombre por 6,000 millones de pesos. A Yan Alain Rodríguez. El caso de la cárcel de Las Parras. Pero si hay una duda de que de esos 6,000 millones de pesos se robaron un dinero o se le carga esa responsabilidad al señor Yan Alain Rodríguez, entonces los que ejecutaron la obra tienen que dar por lo menos algún detalle de dónde está el maco, dónde está el fraude, o el que construyó pasó con lo mismo con Odebrecht. Oye, ¿cómo es posible que entonces Odebrecht no se sepa dónde están los sobrecostos en las obras realizadas para poder decir que iban a pagar los sobornos? Ah, pero los consorciados tampoco saben de eso. Entonces aquí anda una nebulosa en todos estos casos. Entonces, la Cámara de Cuentas anterior, ¿qué pasó con ese caso? ¿Qué ha pasado con la querella de Danilo Medina de Participación Ciudadana, que la tiene en la gaveta doña Miriam Germán? ¿Qué pasa con las EDES? Con el asfalto, cientos, decenas de miles de millones de pesos perdidos. Entonces, como hay gente que dice, entonces, fíjense la atención que le ponemos a un grupo de hackeadores, qué sé yo, de un call center. Estados Unidos pide que se los metan preso a todos y que se los envíen a Estados Unidos. Y ahí está la fiscalía buscándolo. Pero andamos aquí con centenares de miles de millones de pesos y dólares perdidos, robados al Estado. ¿Y dónde está? Entonces, ¿y por qué no se persigue eso? Entonces la Procuraduría está lenta. Yo he dicho que el año que viene ya no hay ambiente para meter preso a nadie aquí de la oposición, y menos de ese partido, del PLD, que fíjense cómo está envalentonado el PLD y todavía no hay un varón. Me refiero a un varón con B grande, con B de barómetro. No hay un varón político de ese partido que esté en justicia. Y hay gente que está
bien apertrechado de bienes adquiridos. Y entonces, ¿dónde están los abogados que nombró el presidente? En una locución, 8 abogados para recaudar o recoger los bienes robados. Comisión para recuperar bienes del Estado, terreno y cosas. ¿Dónde están? Porque yo soy un profano y yo puedo citar muchísimos bienes que yo sé que están en manos de gente que tienen que ser investigados. Porque eso lo sabe muchísima gente que lo ha visto. En resumen, hay cosas que le falta energía, hay decisiones que están lentas en la Procuraduría General de la República. Como también en el mismo gobierno cuando yo hablo del problema migratorio. Y entonces, hoy, miércoles, publica el doctor Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta. La moral internacional, un mito invocado por los intereses. Lean al doctor Marino Vinicio Castillo como siempre y subrayo como siempre, porque ese es un recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.